Hola a todos, bienvenidos a la hora regresiva. Mi nombre es Enrique, soy guía en terapia de hipnosis regresiva. Estamos hoy miércoles 6 del 11 del año 2019 en vivo. Son apenas las 21:10. Vamos a ir esperando que, como es de costumbre, se conecten algunas personas que están ahí del otro lado acompañándome. Hoy vamos a hablar de las últimas experiencias y de los últimos contactos, ¿no? Ya venimos hablando desde hace un tiempo a esta parte de estos contactos que estamos haciendo con seres superiores, ¿no? Hoy vamos a ampliar un poquito más este conocimiento, esta información, y vamos a tratar, como cada semana, ¿no?, de entablar un ida y vuelta de esto. La idea es de que pueda, en vivo, responder algunas de sus dudas, de sus inquietudes. Les decía que de un tiempo a esta parte empezamos a transformar lo que era un poco este acercamiento semanal, de contar un poco las experiencias y de qué se trataba la terapia de hipnosis regresiva y de lo que podía cambiar en nuestras vidas, se ha ido poco a poco, lentamente, transformando en un espacio de divulgación, ¿no?, que tiene que ver con la parte espiritual, de eso que muchas veces creemos que no tenemos, o al no verlo, no percibirlo, con nuestros sentidos creemos que no existe. Video a video, bueno, les he ido un poco comentando, ¿no?, de qué se trata todo esto, y hoy la idea también es comentarles de las últimas experiencias que he tenido, que fueron varias, que se van desprendiendo, ¿no?, de las sesiones, de las personas que vienen buscando en la terapia de hipnosis regresiva algo que las haga cambiar, ¿no? Ya explicamos muchas veces lo importante que es sacar todos esos sentimientos, esas emociones, esas experiencias que han quedado guardadas en algún lugar de nosotros. Sabemos que es el lugar que para la psicología o digamos la parte más tradicional de la ciencia, es un lugar que está ahí en alguna parte de nuestro cerebro, ¿no? Ya sabemos los que estamos casi diariamente tratando a personas, y no solo buscando ese lugar que para la ciencia les decía que está ahí. Nosotros desde este lugar sabemos que está en el alma, ¿no? Todo eso que uno guarda de manera negativa a nivel emocional, que es como nuestra mente puede procesar eso que nos pasa. La manera de traducir que tiene nuestra mente es a través de las experiencias que tenemos, y podemos determinar qué es lo que nos ha hecho sentir bien y qué es lo que nos ha hecho sentir mal, ¿no? Toda esa información va a ir a un lugar que trasciende la parte física. Y ese lugar es el alma, ¿no? Esa parte espiritual que todos tenemos y que necesariamente tenemos que sanar. Es importante hablar de esto de las emociones porque una persona que carga, por ejemplo, con remordimientos, con culpas, con enojos, con miedos, esto tarde o temprano se va a plasmar no solo en algún síntoma que tenga que ver con su mente, y de esto me refiero a la parte emocional, sino que va a terminar trasladándose a su cuerpo físico, ¿no? En diversas enfermedades, como ya hemos hablado, todas las enfermedades, o vamos a decir casi todas, son de origen emocional. Y
Y la ciencia, si bien está poco a poco fusionándose con toda esta parte, digamos, que tiene que ver con lo que no se puede demostrar, y ya empezamos un poco a entender de qué se trata todo esto, sobre todo para las personas nuevas, ¿no?, que por ahí se van sumando. Vemos que día a día la ciencia va un poquito bajando esa guardia, ¿no?, y dejando que entre toda esta información nueva, y muchas veces ya hay casos que los propios profesionales ya empiezan no solo a barajar todo este tipo de conocimientos, sino que empiezan a recomendar. Muchas veces las personas vamos a distintos lugares tradicionales y no encuentran cuál es el motivo, no solo cuál es el motivo de nuestro síntoma, de nuestra enfermedad, sino que no saben cómo solucionarlo, porque existe a nivel tecnológico distintas herramientas, ¿no?, que permiten estudiar todo lo que es el cuerpo, a través de la parte analítica, ¿no? Y muchas veces nuestro cuerpo está bien, pero sin embargo nosotros no sentimos eso, ¿no? Ese es a veces una alarma, ¿no? Es para que nos demos cuenta que a lo mejor la solución para ese síntoma, para esa enfermedad o para eso que nos está pasando, trasciende la parte científica, ¿no? Y deberíamos empezar a buscar que no hay, siempre surge la palabra alternativa, ¿no?, pero no termina siendo una alternativa. La explicación de alternativa es algo que puede, digamos, solucionar de otra forma lo que nos está pasando, pero esta herramienta que tenemos, que es la hipnosis regresiva, no termina siendo una alternativa, sino termina siendo muchas veces lo único que puede hacer que ese síntoma, esa enfermedad, sea emocional o física, termine saliendo, ¿no?, de nuestras vidas. Y bueno, viendo que ya se han sumado algunos compañeros más, vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no? Estas últimas sesiones, que fueron varias, se han ido presentando de una manera particular, ¿no? Lo cual no venía sucediendo, y bueno, voy entendiendo que tiene que ser así. Y se trata de que una vez que empezamos a resolver los problemas por los cuales la persona, ¿no?, el paciente viene a una consulta, terminamos haciendo contactos con estos guías. Estos guías que nosotros les llamamos guías, que en realidad son seres, ¿no?, seres superiores que están en otra dimensión y de alguna manera nos están acompañando. Debo ser sincero, y hasta hace un tiempo atrás, no mucho, no es que descreía de estos guías, sino que al no haber experimentado, sí lo había visto en muchísimas sesiones que por ahí veo, ¿no?, de estos contactos, he leído sobre el tema, he investigado, he pasado muchas horas investigando esta temática, como muchas otras, ¿no?, que luego, bueno, se vinieron de alguna manera a confirmar con las distintas sesiones que hago, ¿no? Que ya van muchas. Recuerden que por ahí, y para los nuevos, yo hace más o menos 5 años que vengo ya experimentando con lo que es la hipnosis regresiva. Todo empezó con un poquito de curiosidad, y al no tener al alcance ningún centro o instituto o algo que me diera la oportunidad de aprender, me fui por mi propio camino, ¿no?, buscando la manera de experimentar, a veces con amigos, que fueron los primeros conejitos de India, ¿no?, pero siempre haciéndolo de una manera responsable, teniendo
algunos conceptos bastante claros, que esto no es un juego, no es algo que se pueda utilizar, aunque se utiliza lamentablemente, solo por el hecho de divertirse, ¿no? Esta es una herramienta, un método muy poderoso que trasciende la parte física. Eso ya, por lo menos yo me di cuenta, quizás antes de empezar a tener las primeras experiencias, ¿no? Siempre lo que, o por lo menos lo que a mí me lleva a experimentar algo tiene que ver con algo personal, con algo de que lo tradicional o lo que he aprendido no me ha resuelto, digamos, esas inquietudes o esas, no sé si llamarlo problemas, ¿no? Perdón, se me cayó un librito, acá. Pero bueno, eso le quería comentar por ahí para muchas personas que por ahí no me conocen. No todo llega, podemos llamarlo de casualidad, pero ya sabemos que no es así, todo es un sincronismo, digamos, permanente. Y esto no solo me lo ha ido dando, digamos, la práctica y dándome cuenta de eso, sino que, bueno, a través de estos contactos, de estos sucesivos contactos que yo creo que todos tenemos la capacidad de lograr. De hecho, todos estamos contactándonos todo el tiempo, esto ya lo expliqué, esto pasa por las noches. Por las noches nosotros salimos de nuestro cuerpo de manera energética, de manera espiritual, y ahí es donde tenemos contactos con no solo nuestros guías, que son seres no como nosotros, digamos, no son seres humanos, eso me refiero, son seres más evolucionados, pero no son seres humanos, es decir, no han tenido experiencias aquí en la Tierra. Con esto se estarán dando cuenta que hay mucho por conocer todavía, hay mucho por incorporar. Y si bien debo ser prudente también en cómo transmitir todo este conocimiento y de alguna manera decirlo a cuentagotas, no por el hecho de querer guardarme nada, sino que tengo que ser responsable con toda esta información, como también cuando yo pregunto en las sesiones, hacemos contactos con estos guías, ellos lo son conmigo. De ninguna manera la información llega toda junta, porque eso no hay manera de asimilarlo, ¿no? Imagínense que cada sesión o cada contacto que hacemos con estos guías, después viene un periodo en donde toda esa información se tiene que metabolizar. Hay que escuchar audio tras audio, porque los mensajes o lo que nosotros entendemos por esos mensajes no es lo que rápidamente pensamos. Ya sabemos que nuestra mente consciente es la que tiene la capacidad de razonar, ¿no? Y ese razonamiento lo va a hacer siempre de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta vida, en esta experiencia de vida, en esta última vida. Pero nuestra alma tiene la memoria de todas nuestras vidas. Tiene más capacidad para entender, entonces es necesario tomarse un tiempo, escuchar una y otra vez esos audios, porque solo se va a ir metabolizando esa información, ¿no? Y no tiene que ver con nuestra inteligencia, no tiene que ver con lo que nosotros creemos que, o dónde está la inteligencia, no tiene que ver con la parte consciente. Realmente nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir procesando cuando empezamos a sentir, ¿no? que eso que nos llega, no solo que es real, que es un fenómeno real, que se puede demostrar, y se puede mostrar muy fácil. Obviamente no tenemos la capacidad, ya dijimos, ¿no? de plasmar lo que nos dicen estos seres y ponerlos en un lugar para que nosotros podamos de alguna manera medirlos, tocarlos y todo eso, ¿no? Como muchas veces hace la ciencia. Tampoco ya estamos en ese lugar
porque hemos evolucionado a estos aspectos en donde estamos esperando que los que están del otro lado nos crean ciegamente, ¿no? No se trata de eso. Esta es una información que, como nos pasa a los que estamos trabajando en esto, ha tardado mucho tiempo no sé si en llegar, sino en metabolizarse. Y hoy lo podemos hablar, o por lo menos yo lo puedo hablar abiertamente, a las personas que están del otro lado receptivas en la misma sintonía. Hay personas que obviamente no están en esta evolución de conciencia. Ya explicamos que no tiene que ver con la inteligencia, ¿no? La conciencia tiene que ver con otra cosa. Y a esas personas que por ahí hoy esto les parece algo asombroso, o algo que no tiene pies ni cabeza, o de pronto alguien que prende una cámara y habla de cosas que para esa persona no tienen sentido, no se preocupen porque tarde o temprano van a empezar a entender todo esto desde otro lugar. Y eso nos ha pasado a todos. Yo siempre doy mi experiencia no como ejemplo, ¿no? Pero es la única que puedo tomar como para poder decir lo que digo. Hace muchos años a mí me hablaban de esto y yo decía, no es posible. ¿Por qué? Porque dejaba que mi conciencia, mi mente racional, mi ego, se metiera en el medio, ¿no? Y es una mente muy fuerte, muy dominante. Muchas veces hace que tomemos a veces decisiones equivocadas, que cuando empezamos a entender que podemos trabajar sobre él, y es necesario trabajar sobre él porque es lo único que nos va a desprender de toda esta vibración densa, ¿no? Oscura, en la que muchos están sumergidos, ¿no? Gran porcentaje de la humanidad está sumergido en esta energía, y también lo he estado yo y lo hemos estado muchos de nosotros, que quizás hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad a través de esto de salirnos, ¿no? de ese sistema maquiavélico, de esa maquinaria densa en la que por muchos años estuvimos ahí, entendiendo que eso era lo único que había y de que era nuestra realidad, ¿no? Ya dijimos que nuestra realidad la creamos nosotros, y la creamos con el poder de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Y lamentablemente eso, hacerlo, procesarlo de manera consciente es muy difícil. Por eso a veces es necesario, y es lo que utilizamos a través de la terapia de hipnosis regresiva, no solo ir a solucionar o eliminar síntomas que tienen que ver con lo emocional de esta vida, o con problemas físicos, enfermedades, síntomas que tiene esta vida, sino que tenemos la posibilidad a través de esta técnica de conectar directamente con nuestra alma. Y esto es lo que se viene dando sesión tras sesión. Porque esto que está pasando ahora tiene que ver también con una evolución, todo va evolucionando. Y lamentablemente, bueno, muchos en un lugar de conformidad, de comodidad, y ahí se quedan, ¿no? Porque los que están haciendo ven que dan resultados, pero en esto tenemos que ir a profundizar, porque por primera vez, y es mi experiencia y mi opinión también, o la opinión que yo me he formado, estamos ante la posibilidad de realmente no solo cambiar vidas positivamente, sino que tener la posibilidad y la oportunidad de que cuando tengamos que dejar este cuerpo, evolucionemos, porque para eso venimos, ¿no? No quiero hacer muy largo este vivo, solo comentarles eso, ¿no? Que las últimas experiencias y los últimos contactos que hemos tenido con estos guías, de hecho se han presentado en todas al menos las últimas 4 sesiones que yo he hecho, no solo que no buscaba, digamos, esa conexión, aunque ustedes ya saben que con algunas personas tenemos
semanalmente sesiones en las cuales vamos a contactar con estos guías porque es la única manera que tenemos de bajar esta información. Y digo la única manera no porque sea la única, sino que es la que nosotros estamos en condiciones de hacer, porque esto tiene que ver con algo particular. En mi caso, por ejemplo, yo no contacto con mis guías, ¿sí? Obviamente que tiene que ver también con algo particular mío que, bueno, estoy trabajando y no tengo esa conexión como muchos de ustedes la tienen y a veces no la saben. Los guías o estos seres que están muchísimo más avanzados en evolución, tenemos que entender que estamos hablando de un lugar dimensional, donde no hay espacio y no hay tiempo, todo es energía. Nosotros podemos verlos y de acuerdo a lo que hayamos aprendido, podemos traducir eso que vemos, pero en ese lugar, por ejemplo, no se habla, todos a nivel vibracional, y se transmiten emociones. Entonces, la persona que tiene la capacidad de hacer de medio, de canalizar estos guías, no es una persona que tenga un poder especial, es una persona común como cualquiera de ustedes, sino que a través de la práctica o de cierta sensibilidad, que eso sí puede ser diferente a muchos de nosotros, tiene la capacidad de rápidamente contactar con esa dimensión, ¿no? No quiero hacerlo muy extenso, quiero darles un poco de información, ¿no? ¿Qué es lo que se baja, por llamarlo de alguna manera muy, un poquito más clara, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. ¿Qué información se baja? Bueno, la información que se baja puede ser particular o puede ser lo que nosotros preguntemos. Ellos, por ejemplo, nunca van a empezar a hablar y decirnos o bajarnos una información sin que nosotros preguntemos qué queremos saber. Esa es una clara diferencia que podemos tener muy en cuenta cuando a veces ocurre que tenemos contactos con seres también superiores, pero que están en una densidad inferior, es decir, en una densidad negativa, en las cuales muchas veces nosotros, en nuestro poco conocimiento o nuestra inocencia, creemos que son seres superiores, ¿no? En algún video he marcado cuáles son las diferencias que nosotros podemos ver para darnos cuenta si estamos realmente interaccionando con seres positivos o estamos interaccionando con seres negativos. Primero, decirles que de manera, digamos, la persona que puede o que tiene la capacidad de contactar, ya presiente esta energía, ¿no? Esta energía muchas veces, obviamente, va a ser diferente a una energía negativa. No puede haber sensaciones en el cuerpo extrañas, no puede haber sensaciones de miedo, no puede haber sensaciones que llevan a un malestar, es todo lo contrario. Pero bueno, a veces también hay que estar muy atentos, ¿no? Porque pueden manipular estas emociones. Hay muchas diferencias que uno en la práctica cuando empieza a dialogar, y sí, escuchan bien, se puede dialogar directamente, hacer esa conexión entre dimensiones, ¿no? Y digo entre dimensiones porque estas almas están en dimensiones superiores y nosotros estamos en la tercera dimensión, que es lo que nosotros podemos experimentar acá, ¿no? En donde les decía, en nuestra tercera dimensión aquí en la Tierra, podemos entender que hay un tiempo, hay un espacio. Eso creo que lo expliqué, si no doy un ejemplo muy fácil de entender. Perdón, muy fácil de entender. Nosotros para trasladarnos de un lugar a otro, de un punto A a un punto B, necesitamos cierto tiempo, ¿no? Y necesitamos un vehículo, puede ser nuestro cuerpo, puede ser una bicicleta, un auto, un tren, un avión, ¿no? En ese otro lugar, al no existir el espacio y el tiempo, todo es instantáneo, es decir, hay una
por ahí diferencian entre conexiones, digamos, que nosotros podemos interpretar como que hay un tiempo, ¿no? Pero las conexiones se dan a nivel energético. Ahí, por ejemplo, no hay cuerpos físicos, no se necesita hablar, no se necesita escuchar, no se necesita ver, porque todo se transmite, y esa es la gran capacidad que tiene el alma, ¿no? De absorber información del entorno. Entonces es muy fácil a veces saber con qué tipo de entidades estamos tratando. Cuando la persona está capacitada y a través de la práctica se puede lograr, o tiene esa sensibilidad que todos tenemos, y de acuerdo a una asistencia externa, que en este caso soy yo como guía, puede llevar a una persona a determinar qué tipo de entidad es, y bueno, de ahí ponerse de alguna manera a preguntar, ¿no? Y hay muchas otras diferencias también. Por ejemplo, los seres evolucionados positivos no tienen nombre, ellos jamás nos van a decir que se llaman de tal o cual manera. Por eso también hay mucha manipulación en esto, ¿no? Sobre todo a nivel sectario, a nivel de cultos, muchos seres evolucionados que dicen ser de otros lugares, ellos jamás van a decir que son de un lugar, porque eso realmente no interesa. Los nombres, las etiquetas, no tienen sentido en ese lugar, porque ellos han evolucionado de tal forma que entienden que todos somos uno a nivel álmico, es decir, a nivel de nuestra esencia somos iguales. Lo único que nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencias en este planeta y posiblemente hemos tenido experiencias en otros lugares, ¿no? De hecho, en una de las últimas sesiones, la persona que canaliza o que tiene esta misión, vamos a decirlo así, porque no es un trabajo, es una misión. Esto que estamos desempeñando termina convirtiéndose en una misión. Esto, desde cualquier punto de vista, el hecho de que yo esté enfrente de esta cámara hablándoles a ustedes y diciéndoles todo esto no tiene que ver con un trabajo, no tiene que ver con una necesidad de que vengan, suman a lo que yo me dedico, no tiene que ver con eso, eso trasciende. Creo que se puede transmitir, creo que desde ese lugar que están ustedes pueden interpretar esto, porque no hay otro interés, sino utilizaría otras herramientas, digamos, y no esto, y muchas veces me voy del tema para tratar de realmente pasar todo esto que viene, ¿no? Y que es sumamente necesario, porque depende de todo esto y de los cambios que nosotros hagamos a nivel espiritual, que tengamos posibilidades como humanidad de seguir, ¿no?, en esta tierra, porque no hace falta ser un experto, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que hemos equivocado el camino, ¿no?, colectivamente, a eso me refiero. Aunque algunos por ahí estemos tratando de mantenernos en otro, y a veces nos cuesta mucho, es un trabajo diario, ya lo he dicho, ¿no? Y muchos por ahí me preguntan cómo hacer, ¿no? Muchos, y me ha pasado también a mí, muchos queremos ser más espirituales, no de lo que somos, sino que no entendemos que ya somos seres espirituales, pero queremos tener experiencias espirituales cuando estamos en un cuerpo físico y venimos a tener otras experiencias que son físicas. Todas las noches tenemos experiencias espirituales, todas las noches salimos de este vehículo, este contenedor que es nuestro cuerpo físico. De hecho, es la única manera de que nuestro cuerpo físico pueda estar vivo y tener esta experiencia a la que llamamos vida. Si nuestra alma no podría salir de nuestro cuerpo físico, lamentablemente viviríamos muy poco, y las expectativas de vida a través de los años han ido cambiando. Hoy tenemos la posibilidad
de vivir muchos años en lo que nosotros creemos que son muchos años, ¿no? En realidad la vida dura un pestañeo, como se dice, ¿no? Por eso tenemos la posibilidad no solo disfrutar de lo que es la vida, sino que tenemos la oportunidad de evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Bueno, pasando esos obstáculos, sacando esos rencores, esos miedos, esas angustias, esos estados de culpa permanente que solo hacen que nuestra luz, nuestra alma se vea cubierta cada vez más de capas, ¿no? Y no pueda expandirse. Nosotros no venimos a sufrir, yo esto lo he dicho, y con esto quiero ser claro, pasamos obviamente por situaciones difíciles, todos. En esto no podemos compararnos porque cada experiencia es individual. Sí podemos ver a lo mejor que es cómodas, pero nadie sabe lo que hemos transcurrido en otras vidas como para llegar a esta, ¿no? De todas maneras, todo lo que se nos pone en la vida y nosotros creemos que bueno, que son obstáculos, hay que pasarlo, están ahí para eso, ¿no? Pero bueno, muchos por ahí preguntan cómo hacer, ¿no? Para empezar a despertar un poco. Y bueno, en algún video lo dije claramente, hay que empezar a desprenderse de todo lo que consumimos, que nos lleva a esas densidades, a esas energías, digamos, muy bajas que no nos dejan despertar. Y tienen que ver con todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Yo lo dije muchas veces, y por ahí los que me conocen lo saben, hace mucho tiempo, por ejemplo, y es donde empecé a hacer este clic. Disculpen, no pensaba hablar de mí, ¿no? Pero yo sé que esto va a ayudar a muchas personas que están necesitando este cambio, porque el cambio es interior. Si no cambiamos interiormente, nada va a cambiar. Y si no hacemos ese trabajo de autoconocimiento, de autoobservación y muchas veces de autosanación, no podemos lograr ese cambio que muchos estamos queriendo lograr, ¿no? Y en esto lamentablemente hay muchas corrientes que nos llevan de un lado a otro, como un barco a veces sin timón, y obviamente nosotros nos subimos en ese viaje, ¿no? Porque necesitamos realmente cambiar. Pero tenemos que empezar a abandonar todo eso que consumimos, que tiene que ver bueno, toda esa información que viene, que está hecha. La información hay que ir a buscarla, hay que empezar a descubrirla, hay que empezar a investigar, hay que por uno mismo empezar a buscarla y dejar de sentarse en la comodidad de una silla o de un sillón y esperar que todo llegue servido, porque eso que llega servido nos mantiene sentados en ese sillón, ¿no? Ahí, quietos, a veces inmóviles y sin capacidad de reacción. Empiecen a apagar la tele, empiecen a apagar las radios, empiecen a ir para el lado que sientan. Esto no lo digo de una manera, digamos, rotunda, ¿no? Escuchen radio, escuchen música, escuchen programas que hablan de cosas positivas. Lo mismo en la tele, no es cuestión de apagarlo así de una manera literal, ¿no? Vayan a los lugares donde le transmiten cosas positivas, fuera de sus casas, de sus casas, perdón, también. Ya dijimos que las ciudades lamentablemente tienen esa energía baja, esa densidad baja que a veces nosotros al estar ahí hacen que nuestra energía esté vibrando como ese lugar, porque es el entorno que tenemos. No les digo que salgan de las ciudades, pero busquen lugares abiertos, naturales, en donde tengan contacto con los elementos, la naturaleza, los animales, personas que están vibrando más alto que ustedes. De nada sirve estar hablando todo el tiempo de problemas. Yo sé que estamos pasando por situaciones difíciles,
Y eso pasa en todas partes del mundo, y no es por comparar, pero hay lugares donde realmente están pasando situaciones mucho más difíciles que las nuestras. Entonces salgamos un poco a veces de ese lugar en donde únicamente nos estamos viendo nuestro ombligo, ¿no? Tengamos esa empatía. Pero para lograr todo eso tenemos que cambiar nosotros primero. Y eso pasa cuando decidimos empezar a hacernos cargo de todo lo negativo que venimos arrastrando. Y este es el mensaje. Nosotros venimos a cambiar, como les decía, a pasar estos obstáculos, pero empezando por nosotros. Cuando ese trabajo empieza, cuando todo esto empieza esta rueda empieza a girar, no hay quien la pare, ¿no? No hay quien la pare, cosas hermosas empiezan a suceder, empezamos a encontrarnos con personas diferentes, empezamos también muchas veces a dejar a otras personas, a dejar de estar con otras personas que estuvieron ahí en un momento para enseñarnos algo. Nosotros les hemos enseñado también, y han cumplido su parte, su rol, su misión. Y en la evolución, como pasa, hay muchos ejemplos de esto, es necesario dejar atrás ciertas personas, ciertos comportamientos que nosotros teníamos, y obviamente en esto todos somos libres, nadie es obligado a esto, pero entiendan que es la única manera de que una vez que está lo que llamamos vida, podamos estar en un lugar mejor, ¿no? Para decidir si regresamos y de qué manera, y qué es lo que vamos a hacer, y qué es lo que vamos a experimentar. Y necesariamente tiene que ser así, porque estos seres, estos guías nos dicen que la humanidad va a un lugar en donde va a ser muy difícil salir, ¿no? De hecho, por lo que se está viendo, y bueno, ejemplos sobrados hay cuestión de mirar para los costados, no irse tan lejos tampoco, cosas muy negativas están pasando, cosas que a veces no nos podemos explicar de cómo suceden, y sin embargo están sucediendo. Lamentablemente cada vez son más esos sucesos que tienen que ver con todas estas almas que están ahí oprimidas, están oscurecidas y que no tienen manera de reaccionar. Por eso lo importante de que nosotros empecemos a conectarnos, personas comunes como lo soy yo, como son ustedes, que tienen la capacidad de entender esto, que han evolucionado para entenderlo, que empecemos a, de alguna manera, trabajar en conjunto, como un equipo, como realmente lo que somos. Muchas personas, por ejemplo, de las últimas que han llegado a mi vida, tienen esa misión, ¿no? Hay fuerzas que a veces no podemos sentirlas, pero que están ahí, en otro lugar, ayudando, marcándonos el camino y haciendo que todo esto sea un poco más fácil. Pero necesitamos ser más porque realmente el trabajo que hay que desempeñar, y no tomen como una obligación, no es una obligación para nada, es una decisión, y eso se siente. Pero las personas que por ahí están entendiendo de todo esto, y tienen la capacidad de metabolizarlo, de asimilarlo, o por ahí de empezar a buscar qué hay en todo esto, qué de verdad hay en todo esto, también tienen la posibilidad de hablar con otras personas, de compartir, o tomarse el trabajo de que si les da curiosidad empezar a buscar. Con eso ya están empezando a cambiar, y tarde o temprano a lo mejor están en un lugar
como este o en algún otro, porque cualquier lugar sirve, hablar con una persona de todo esto, o conectar con una persona que realmente lo está pasando mal y tener la posibilidad de mejorarle el día, ya es un trabajo, digamos, enorme, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que se desprende de todas estas sesiones, estos guías que vienen no solamente a trabajar de manera individual, porque todos tenemos guías, ¿no? Puede ser uno, pueden ser varios. Una pregunta que me hacían hace poquito, y me viene ahora como para también aclararles un poco este concepto, y creo que inicié este video hablando un poco de esto. Estos guías, estos seres superiores no son seres espirituales, es decir, no son humanos. Es decir, ¿qué se desprende de esto? Que nuestros guías no son, por ejemplo, nuestro abuelo que ya se fue. No, nuestro guía no puede ser un pariente, un amigo o un ser espiritual, ¿no? Para ser guía hay que estar muy evolucionado y es posible que nosotros nos falte mucho, ¿no? Va a llegar un momento que sí, porque en esencia, y esto hay que entenderlo, en esencia, si podemos hablar de esencia, estamos hablando, o si podemos entender lo que es la esencia, estamos hablando de alma, para ser un poquito más claro, en eso somos iguales, es decir, estamos conformados para poder explicárselo de lo mismo, estamos hechos de lo mismo, somos del mismo material, vamos a hablarlo así, pero estos guías, por ejemplo, no han tenido experiencias como seres humanos en la Tierra, ¿sí? De esto que se desprende, que hay otros lugares en donde ellos han evolucionado, ¿sí? Pero la Tierra termina siendo, y terminamos siempre hablando un poco de esto, y lo dicen muchos investigadores, el lugar más complicado que tienen. Y por eso están tan en nosotros, porque lamentablemente vamos hacia un colapso si no cambiamos, ¿no? ¿Tenemos la posibilidad de cambiar? Obviamente que sí. Pero bueno, a veces creemos que se nos está terminando un poco el tiempo, ¿no? Porque no vemos muchos cambios últimamente. Pero tenemos la capacidad de al menos cambiar los que estamos en este camino, y ustedes que están del otro lado, si logran entender lo que digo, pueden tener la posibilidad y la oportunidad de cambiar. Obviamente, a ver, no vamos a ser fatalistas, no es que la Tierra se termina en 1 año, 2 años, 10 años, la Tierra, lo que yo creo que, bueno, primero no es lo que creo, sino que la ciencia lo dice, tiene miles de millones de años no hecha, así que, y han pasado ya varias colonias, como dicen ellos, o civilizaciones que han perecido, ¿no? Entonces, la Tierra tiene su manera de defenderse de nosotros, ¿sí? Pero lamentablemente como humanidad podemos colapsar, y es ese la misión, no el trabajo, en lo que muchos estamos, aunque posiblemente seamos millones los que estamos en esto, somos muy pocos, ¿no? Como para despertar. La misión es tratar de despertar, ayudar desde las herramientas que hemos aprendido, de ayudar a personas con sus síntomas, o sus malestares, o sus enfermedades de esta vida, o que vienen arrastrando de otra. Esa es una vocación, es una misión, ¿no? Pero la misión más importante es esta, es la de transmitir el mensaje, que tenemos posibilidad de empezar a cambiar, ¿no? Y de hecho, yo sé que todos lo estamos haciendo a nuestro tiempo y con nuestras experiencias. Les decía, y ya para ir terminando, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en mayúsculas, así la puedo leer más rápido, puedo contestarla antes de terminar. Ya 10 minutitos más y estoy terminando. Me había quedado, bueno, algo en el tintero, ¿no? De que
Les hablaba de que estos guías no son, como a veces pasa, que podemos entenderlo, porque, a ver, muchas veces nosotros no estamos preparados para entender todo lo que hay allá afuera, ¿no? A nivel dimensional. Entonces, no es que estos seres, porque muchas veces yo lo he pensado, o muchas veces me han preguntado, que estos seres como nos engañan también diciendo que son tal o cual cosa. En realidad no, ellos cuando nosotros preguntamos no pueden mentir, ellos tienen que decir. Pero muchas veces nosotros interpretamos de otra manera que es errónea, y como ellos todavía tienen la capacidad de esa información que quisieran darnos, porque tienen mucha información para darnos, pero depende el grado de nuestra evolución a nivel de conciencia, que ellos se permitan dar esta información, porque no vamos a entender. Y muchas veces nos han dicho que si nos pasan todo lo que ellos saben, que también están en una evolución permanente, no son seres que se lo saben todo, o sea, ellos están mucho más evolucionados, y es posible, y nos han dicho que por encima de ellos haya otros seres, digamos, más evolucionados, porque esto es una cadena. A ver, esto se da también en nosotros, lo podemos ver, y utilizando un poco el sentido común, como todo lo que pasa en esta tierra también pasa afuera, es lo mismo a otra escala, en otro estado, digamos, vibracional, en otro estado energético. Les decía que ellos no es que se guarden información o que la disfracen o que nos mientan, ellos saben cuándo y cómo darla. Entonces, a veces es preferible que nosotros creamos, porque no hemos evolucionado todavía, y creamos que un guía espiritual puede ser, por ejemplo, nuestro abuelo que falleció. Y en realidad eso no pasa, no es nuestro guía. Nuestro abuelo, que es un ser espiritual, que sí existe, que sí está, puede venir en momentos en que nosotros estamos mal, de hecho vienen, de hecho podemos contactar, en todas las sesiones contactamos con otras conciencias espirituales que no solo contactamos, sino que vienen a ayudarnos también en la sesión, pero ellos no son guías, nos acompañan, estamos conectados. Recuerden que a nivel álmico, a nivel energético, todos estamos conectados. Pero estos seres, digamos, son seres mucho más evolucionados, y que recuerden que ellos nunca van a decir que son superiores. Jamás lo dicen, eso lo interpretamos nosotros, lo interpreta la persona que está en ese lugar, que puede de alguna manera sentirlos, verlos, escucharlos. No con nuestros sentidos físicos o lo que nosotros entendemos con estos sentidos, ¿no? Y eso, bueno, eso es un mensaje claro que llegó el otro día, cuando obviamente yo por ahí me tomo el trabajo de escribir algunas preguntas y preguntar de todo un poco, ¿no? Y esto de todo un poco, con lo que se les ocurra, que tenga que ver con lo trascendental de cómo nosotros podemos hacer para ir evolucionando cada vez más. Les digo lo último, y con esto los voy a ir dejando por hoy. En una experiencia, hace muy poquitos días, estos seres le muestran a esta persona que tiene esta capacidad, digamos, de conectarse con ellos, y a la vez de hacer de medio para que yo interprete y que yo de alguna manera pueda hoy contarles todo esto a ustedes. Les muestran otro lugar, ¿no? Ese lugar podemos decir que es un planeta, ¿sí? Por ponerle un nombre, es un lugar que los seres que habitan ese planeta no se dejaban ver, ¿sí? Entonces, bueno, a través de mi interacción ahí, de preguntar por qué estos seres no se dejan ver, respondían que no es necesario, porque lo más importante, y es lo que
lo que se cae de este mensaje, ¿no? Es lo que tenemos que tratar nosotros y trabajar en ello, es de empezar a conectar, de empezar a ver o a sentir las almas, o sea, lo que está afuera realmente no importa. Estos seres posiblemente no se dejasen ver porque eran muy diferentes a nosotros. Y a veces todavía, incluso con todas estas experiencias, estos conocimientos que tenemos, a veces se permiten, digamos, no dejarse ver, pero sí esta persona, por ejemplo, que estaba haciendo contactos con ellos, porque estaba en ese lugar, muy parecido a este, en donde estos seres, digamos, lo único que se podían ver, o se dejaban ver era el alma, ¿no? Y el alma era igual a la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quisieron decir ellos con esto? En ese ejemplo, no por una mezquindad, ni no dejarse ver por una cuestión que podíamos a lo mejor tener miedo de lo que veíamos o podíamos impresionarnos, sino que el mensaje es ese. No importa lo de afuera, en esencia somos todos iguales. Y cuando empezamos a descubrir que todo esto es real, se puede sentir, y que lo de afuera, digamos, es solo una circunstancia del entorno. O sea, nosotros tenemos 2 brazos, 2 piernas, y como somos aquí porque es una circunstancia del entorno, es lo que nosotros necesitamos para poder experimentar la vida en este planeta, pero en otros lugares los cuerpos son diferentes, los lugares son diferentes, las atmósferas y las áreas son diferentes, los compuestos químicos son diferentes, pero lo que realmente es igual y qué es lo que importa es lo que está dentro de uno, ¿no? Y es lo que venimos a expandir. Así que con esto, bueno, les dejo esta pequeña experiencia, ¿no? Esta pequeña gran experiencia. Fue una sesión, digamos, bastante larga, donde pudimos trabajar aspectos personales que estoy trabajando, que obviamente más adelante les contaré, porque también tiene que ver en cómo mi camino se centra en todo esto, ¿no? Y obviamente que tienen que estar, mejor dicho, tienen que ver con ustedes que están del otro lado escuchando esto, y yo tengo que seguir trabajando en eso. Pero bueno, la sesión fue bastante larga, casi hora y media, y hay mucho material que todavía estoy procesando, estoy metabolizando, como también van a tener que ustedes del otro lado que están escuchando metabolizar esto. Lo único que les digo que si quedan dudas, veo que no hay preguntas, si tienen experiencias de estas, pueden contactarse conmigo, pueden ampliar estos conocimientos, ampliar estas experiencias. Todos tenemos la capacidad en una sesión de conectar con estos guías. Los guías están ahí para ayudarnos en este camino. Muchas veces responden a preguntas que nosotros hacemos. Obviamente, a ver, quiero que se entienda, no tenemos que verlo de una manera banal o como curiosidad. Ellos no van a preguntar, por ejemplo, a ver, no se me ocurre nada, tampoco quiero herir por ahí susceptibilidades, pero no sé, por ejemplo, se me ocurre, si dentro de 20 años voy a tener muchas arrugas y bueno, todo eso, digamos, no tiene que ver con eso. Esto realmente es muy profundo y ellos están ahí para ayudarnos a evolucionar en todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento a nivel espiritual, a nivel álmico, digamos, todo lo otro va a quedar a un lado, porque, a ver, van a ir siempre por lo mismo, es decir, nos van a ayudar a evolucionar. ¿Y qué es evolucionar? Sacarse toda esa carga que tiene que ver con lo material, ¿no? Con el egoísmo, con la ambición, con el desamor. Obviamente nos van a ayudar para
para que trabajemos eso, sacarlo. Y una vez que eso empieza a desaparecer, realmente empezamos a ver el mundo como realmente es, y como nos lo han creado para que nosotros como especie, como raza, podamos evolucionar. Lamentablemente hemos entendido muy mal las cosas y bueno, por ese camino muchos están yendo, ¿no? Pero es hora de despertar, ya no hay mucho tiempo. Y, y el tiempo que nos queda es el tiempo que nuestra vida dure, ¿sí? No estoy hablando que no hay mucho tiempo como humanidad, lo vuelvo a repetir, no se tome tan literal como lo digo. El tiempo que nos queda es el tiempo que particularmente cada uno de nosotros tenga para poder hacer crecer un poquito más esa alma. Oportunidades las hay todo el tiempo, y como decimos siempre, ¿no? Empecemos a vivir el presente. Mañana no tenemos ninguno la certeza de que vamos a estar, entonces tratemos de disfrutar y de hacer hoy, ponernos a hacer realmente hoy, para que si nos toca mañana no estar, podamos estar en una situación un poco más cómoda, ¿no? Y bueno, ese es uno de los mensajes también que se desprende de esto. Así que bueno, los dejo ya 56 minutos, casi 57, casi una hora. Les agradezco por haber estado del otro lado. Pueden comunicarse conmigo de manera privada, porque por ahí yo sé que muchas situaciones de estas no es fácil por ahí hablarlas abiertamente. Les dejo mi teléfono, siempre están en mis publicaciones. Les dejo mi teléfono primero, así no me voy con otra cosa. Es 3496-531-880, 3496-531-880. No contesto llamadas, manden audios, manden mensajes por WhatsApp. Trato de contestarlos cuando tengo tiempo y claridad para contestar. Pueden también seguirme en las redes. Les pido que se empiecen a suscribir a mi canal que tengo en YouTube. Pronto este tipo de transmisiones van a ser de ahí, no van a ser más de Facebook, así que a todos aquellos que les interesen estos temas y quieran estar un poco ahí al corriente con todo lo que va saliendo, con todo lo nuevo que va saliendo, les pido que vayan al canal, se suscriban, le den like si quieren para que también puedan verlo sus amigos, para que también hay una campanita, muchos ya saben cómo es el sistema. Si dan clic en la campanita cada vez que ponga algún video nuevo o empiece a hacer las transmisiones, les van a avisar, así que ustedes pueden estar ahí más pendientes de todo esto, ¿no? El canal en YouTube se llama Hipnosis Regresiva Esperanza, y bueno, pueden seguirme también en las redes. Recuerden que las sesiones, aquellas personas que quieren tomar turnos para hacerse sesiones de hipnosis regresiva y empezar ahí a lograr este cambio interno que es tan necesario como para empezar a despertar, a evolucionar. No estoy o no estamos aquí por casualidad, realmente es un mecanismo muy aceitado, ¿no? Que nos lleva a estar hoy desempeñando esta función, que obviamente hemos aprendido, seguimos aprendiendo y cada vez tenemos más herramientas para llegar verdaderamente muy rápido a destrabar una situación que lamentablemente a veces venimos arrastrando de toda la vida, ¿no? Realmente parece por ahí, y con esto ya cierro, ¿no? Da a veces tristeza o pena que personas, sobre todo que llegan con muchos años, guardan una culpa, guardan un rencor, guardan un remordimiento durante tantos años y a veces en solo una sesión pueden quitarse ese peso encima y muchas veces eso que se han guardado
ha deteriorado tanto su cuerpo que a veces el tiempo ya no alcanza, ¿no? Como para llegar a que ese cuerpo esté bien. Así que fíjense de la manera que trabajan eso que nos guardamos, ¿no? Así que hay que, de una vez por todas, empezar a trabajar en nosotros. Y la terapia de hipnosis regresiva hoy es una herramienta que está al alcance de todos, que no solo se hace de manera física, es decir, presencial, con una persona en mi lugar de trabajo, sino que también se puede hacer a distancia. Porque estamos trabajando no con el cuerpo físico, sino con el alma, con esa parte energética que realmente es la que hay que ir a sanar. Con esto me despido. Les agradezco por haberme regalado este tiempo, como digo siempre, y será hasta la semana que viene con algún otro tema, alguna otra experiencia para contar y seguir un poco profundizando y bajando más al llano, como me gusta decirlo, de una manera clara. Espero que sea así. Por lo menos esa es mi ilusión, ¿no? Que lo que digo les llegue de manera clara y de que lo puedan entender. Y si les ayuda, bueno, ya no puedo pedir más, ¿no? Les agradezco, que tengan buenas noches, les mando un abrazo enorme a todos y nos vemos la próxima semana. Chao.